Hola amigos, buenos días. Hay unas buenas noticias en favor de la libertad. Ayer Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, que agrupa plataformas como Facebook, Instagram o la red de mensajería WhatsApp, pues ha anunciado que libera sus redes sociales de la censura. El antecedente está en que Donald Trump ganó las elecciones de Estados Unidos y se opone a la agenda woke, Agenda 2030, que va contra las libertades y que se aplica mucho a la censura. El pasado mes de noviembre, pues para celebrar la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, el propio Donald Trump en su propiedad de Mar-a-Lago, una casa muy grande que tiene en el estado de Florida, había reunido a diversas personalidades, entre ellas el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, que es uno de los hombres más ricos del mundo. Pero aparte de esto, es que no solo se trata de luchar contra la censura y fomentar la libertad de expresión, sino que detrás de esto también hay muchos negocios, porque ahora con la nueva administración Trump, las empresas pues se ponen del lado del vencedor y para hacer negocio pues conviene que estar en buenas relaciones con el vencedor, que en este caso es Donald Trump, para pues que las empresas de Meta pues sigan generando dinero o sigan generando aún más dinero, porque se ven que muchas empresas se han dado cuenta que aplicando la Agenda 2030 y la Agenda woke no les resulta rentable en sus negocios y quieren pues volver al negocio puro de la libre competencia, sin restricciones y sin censuras. El cambio que anunció Mark Zuckerberg es que va a aplicar las mismas políticas que ya estaba utilizando la red social X, la antigua Twitter, propiedad de Elon Musk, que va a tener un importante papel dentro del gobierno de la administración Trump. Se elimina la verificación de contenidos y se permite la participación de los usuarios en las notas. Es decir, se elimina la verificación, quiere decir la censura, y se consiente que los usuarios de la red social vayan poniendo notas para pues poder contrastar, decir si esta información es correcta o incorrecta, es verdad o es mentira, pero dentro de una libertad de expresión, que es así como debe de hacerse. Antiguamente, bueno, hasta ahora, pues muchas redes sociales se aplicaban a la censura. Por ejemplo, en el propio Facebook o Instagram, pues según qué temas no podías hablar. No podías hablar, por ejemplo, o publicar contenidos, por ejemplo, que tuvieran que ver con el erotismo, con los desnudos, con las inclinaciones sexuales. No podías hablar, por ejemplo, de la inmigración. No podías hablar de las razas. No podías hablar de cuestionar otras culturas. No podías hablar, por ejemplo, del tema de los homosexuales, cuestionarlos. Y ahora, pues, habrá libertad para, pues, hablar de lo que se quiera y publicar contenido también de lo que se quiera, o mejor dicho, que habrá un poco menos de censura. Fijaos una cosa, que antes Facebook, pues, tenía contratado a una red de los verificadores, los que se encargaban de las censuras de las redes sociales. Según los que muchos habéis encontrado que por publicar cualquier cosa os han restringido la cuenta durante 15 días, un mes o 2 meses, o incluso os han bloqueado la cuenta. Pues esto parece que se va a terminar. ¿Y cómo lo hacían? Pues la empresa Facebook contrataba a una serie de gente, a una serie de empresas y a una serie de gente que les decía: cuando se toca este tema, el sexo, la violencia, lo que llaman discurso de odio, que discurso de odio no es otra cosa que censura, el tema de la inmigración, el tema de la raza, el tema de la religión, el tema de determinadas ideas políticas, en fin, diversidad de temas, toda esta lista de temas tienen que ser censuradas, eliminadas, restringir o poner restricciones o bloquear las cuentas. Y estas cuentas, pues, no te decían quién denunciaba,
¿por qué razón te la restringían o te la bloqueaban? Y no te permitían ni apelar. O sea que esta era una censura dura y pura. Y estas personas que se dedicaban a las censuras, estaban a nómina, por ejemplo, de Facebook, pues solo por tocar las pelotas de los usuarios, bloqueaban o restringían. Y pues ahora se van a encontrar que ya no es que tenga que seguir una serie de pautas de que este tema son censurados, se censura, sino que se van a encontrar que van a ir directamente al paro. Y aparte que ya estaban bastante mal pagados, y con estar mal pagados, como este cabreo, lo que hacían es pues censurar todo lo que se podía en unas redes sociales que tienen millones de usuarios, porque la gente necesita interconectarse, necesita comunicarse, y para esto pues necesitan las redes sociales. Pues parece que la censura se va a terminar, pero en Europa siguen plantada la Agenda 2030, siguen con la cultura woke, siguen con la censura, y incluso han hecho unas leyes que siguen con esta censura o que incluso ponen más censura. Es decir, lo que no va dentro del relato oficial, pues se censura. Pedro Sánchez, por ejemplo, dice que hay bulos, desinformación, maquinaria del fango y todas estas barrasadas que no son otra cosa que excusas para aplicarse a la censura. Es decir, de los temas que a uno le interesa que se hablen en los medios de comunicación o en las redes sociales o incluso en las inteligencias artificiales, pues se les censura. Para esto también ha sacado leyes. Por ejemplo, aquí en España el Ministerio de la Transformación Digital pues ha puesto a un mínimo de 80 nuevos enchufados cuya misión no es otra cosa que aplicar la censura y usarla especialmente en las inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales están controlando mucho que según qué temas pues no hablen. Pues si tiene que ser así, estas inteligencias artificiales no nos van a servir. Además, en lo que nos sirva nos van a servir mal porque no nos dicen del todo la verdad y no nos contrastan en todo. Bueno, pues si se liberan las redes sociales de la censura, también se libera la inteligencia artificial, cosa que es bueno porque las inteligencias artificiales se alimentan no solo con los datos que le puedes proporcionar tú mismo, los datos pues que se les va llenando y los datos de todo lo que va rastreando por todo internet, que también incluye las redes sociales. Y si las redes sociales no hay censura o la censura se ha reducido mucho, pues las inteligencias artificiales que se alimentan de esta serie de datos pues nos pueden ser de más utilidad porque tienen más datos a aportarnos y menos censura. Y tener en cuenta, por ejemplo, el que había sido primer ministro no, el viceprimer ministro de Inglaterra, Nick Clegg, estaba trabajando para Facebook. Y estaba trabajando, pues digamos, en el comité de los censores, entre los inquisidores, porque Nick Clegg era un político muy globalista, muy en favor de la Agenda 2030, muy en favor de la cultura woke, que es lo que se estaba imponiendo y pues censurando todo lo demás, todas las demás mentalidades, lo cual nos ha llevado a que todos andemos desorientados, confundidos y mal informados. Ojalá esto se termine. ¿Qué va a pasar con esto? Pues si se libera la censura, va a haber más voces que puedan dar su opinión, porque hasta ahora solo contaban las voces de los que a los que tenían el poder les interesaba. Por ejemplo, en el tema del COVID se censuraron a muchos médicos, a muchos científicos, no se les dejaron hablar, no se les dejaron debatir. Cualquier cosa que publicaran era censurada, tanto las televisiones como la prensa, como las redes sociales. Por tanto, no nos estaban diciendo la verdad. Y esto no era nada bueno. Y en fin, de cualquier tema político, tema de enfermedades, de epidemias, tema de la inmigración, que ahora, por ejemplo, nos hemos enterado que en Inglaterra hubo miles de violaciones a mujeres inglesas. Y esto es algo que se tiene que denunciar y algo con lo que hay que hacer justicia. Pero el discurso woke
de no molestar a la inmigración, de que prevalezca determinado relato, de no crear determinado alarmismo, pues llevaba a estas situaciones perversas en las que no se hacía justicia con las víctimas violadas por unos determinados colectivos que, más bien de inmigrantes, que no deberían de estar entre nosotros, entre los europeos. Y bueno, pues esto es una noticia positiva porque de momento en Estados Unidos se está liberando de la Agenda 2030 y de la cultura woke, que es algo muy malo. Y en Europa todavía sigue siguiendo el tema, por ejemplo, de que te obligan en el coche eléctrico, que destrozan pantanos, que no te dejan cultivar, que tienen que comas, pues, insectos y carne sintética. Lo de las ciudades de los 15 minutos que no te van a dejar salir. Lo de querer quitar el dinero efectivo y poner el dinero digital para tenerlos a todos controlados. Lo de poner una brutal censura en la que no se respeta la libertad de expresión, en la cual pues no se puede debatir. Y que la censura también llega, por ejemplo, como ocurrió con el tema del COVID, en los temas médicos y científicos, que no podamos saber la verdad sobre las vacunas, sobre las enfermedades. Pues esto, si se libera la censura que hay, pues se va a terminar, pero por desgracia en Europa sigue. Y encima, por ejemplo, en España, el caso de Pedro Sánchez dice que es por bulos, desinformación, maquinaria de fango, que en realidad todo esto es todo aquel tipo de información que no le interesa a Pedro Sánchez, porque para Pedro Sánchez la verdad es su verdad. La verdad del COVID, que se tenía que poner vacunas. La verdad de la Agenda 2030, que hay que implementarla por toda España, pero que no te cuenta que baja tu calidad de vida, te tiene más controlado, pierdes libertades, te está llevando a una sociedad multicultural que vas a quedar completamente confundido y además vas a vivir inseguro, porque tendrás que convivir con otras culturas y con otras mentalidades que no casan con las propias. En fin, una inmensidad de cosas que no eran beneficiosas para nosotros como ciudadanos. La libertad siempre es algo bueno y sobre todo la libertad de expresión. Creo que todo esto va a llevar al fin de la agenda woke y de la agenda 2030. Esto de censurar, de falsear, por ejemplo, películas poniendo, por ejemplo, a Julio César como un negro. Julio César no era negro. O en la película El Gladiador, a Macrino, que fue emperador romano, en la película Gladiador sale como un negro. Lo interpreta Denzel Washington. Pues este emperador no era negro. Ni siquiera los emperadores africanos romanos no eran negros. Séptimo Severo no era negro. Había nacido pues en la Cinerania, o sea, en lo que actualmente es Libia, pero no era negro. Por tanto, no podemos falsear las historias. Y bueno, pues esto de poner maricones, homosexuales, transexuales en las películas, por ejemplo, de Walt Disney, por ejemplo, Blancanieves, de Dumbo, las típicas, pues, historias de dibujos animados, tal como los conocíamos, pues las estaban adulterando, no estaban diciendo la verdad. Lo bueno es que siempre se diga la verdad. Bueno, y ahora muchos se van a quejar de que va a haber más desinformación, que pues, se publica en las redes sociales, pues como ya no habrá verificación, no sabremos si la información es verdadera o es falsa, pues los usuarios podrán poner notas, con lo que llaman notas de comunidad. O sea, podrán replicar diversas personalidades de diversas ideologías con diversos puntos de vista y diversas ideas. Y algunos se están quejando de que va a haber desinformación. Es posible que haya más desinformación. Es posible que ciertos poderes políticos y económicos vayan a crear un ejército de replicantes, de los que replican las informaciones que aparecen en las redes sociales. Y con esto es posible que haya más desinformación. ¿De acuerdo? Habrá también más saturación de información. ¿De acuerdo? Pero al mismo tiempo que es posible que haya más desinformación, también habrá más información veraz. Y habrá libertad de expresión. Entonces, ¿qué pasa con la gente? La gente lo que quiere es que se les diga la verdad.
La gente lo que no quiere es que se le censure. Lo que no quiere es que se atropelle la libertad de expresión. Que no se les deje decir lo que quieran. O que no se les deje subir el contenido que se quiera. Porque cualquier contenido, una fotografía, un vídeo, pues una explicación en toda una frase, cualquiera diga lo que les haga de sus propios huevos y que nadie las tenga que censurar. Y al que no le guste, que no lo siga, pero no se debe de censurar. Entonces la gente quiere saber la verdad. La gente aprecia la excelencia. La gente aprecia lo hermoso, lo bonito y va para ahí va. Entonces, ¿qué pasa? Que esta información o desinformación compiten entre sí porque hay libertad. Y entonces la gente va a estos lugares donde se dice la verdad, donde las opiniones son libremente expresadas, donde no se tapa ningún tipo de contenido. La gente suele ir allí porque es lo que quiere, saber la verdad, es lo que quiere, entrar en sitios que les guste sin ningún tipo de censura, y esto es lo que va a llevar. Y bueno, yo creo que esto necesita una etapa de transición, porque la libertad de expresión no es 100% la libertad de expresión. Van a continuar políticos que van a decir delito de odio, desinformación, bulos, cuando lo que realmente están escondiendo es que son unos inquisidores, unos censores que censuran y que no les interesa que se digan ciertas opiniones, no les interesa que llegue cierta información. Por ejemplo, el tema de la inmigración. Lo que llaman delito de odio, pues que se hable de un tema a otro que no se pueda decir con libertad. Esto no les interesa. Y a esto pues le ponen este nombre y te tapan completamente la boca. Y para mí esto no es lo correcto y puede ser que siga. Esto de momento empieza en Estados Unidos y vamos a ver cómo le va a ir, porque Donald Trump es el abanderado de la libertad. Un país que tiene libertad, tiene completa libertad, está muy liberado, desarrolla sus propias características, lo cual es bueno para su economía, para su desarrollo cultural y en general para todo. Mientras aquí en Europa de momento seguimos con las restricciones por culpa de la Agenda 2030, por culpa de los globalistas, por culpa de los que llaman los progres, los de izquierda, por culpa de los que permiten la invasión inmigrante y por culpa de los que están como lo de la Agenda 2030, que no nos permite una sociedad en libertad, que es lo que más o menos la gente con sentido común queremos. Entonces, si seguimos así, ¿qué ocurre? Bueno, Internet ha sido un gran invento. Y Elon Musk, el paladín de la libertad, pues una persona maravillosa, que nos ha facilitado mucho la vida al resto de la humanidad. Porque ocurre, por ejemplo, que arriba en el cielo, tenemos cada vez más satélites de Starlink. Starlink son el grupo de satélites que tiene Elon Musk arriba en el cielo. Y cada vez hay más. Y que se dedican a transmitir la señal de Internet. Entonces la señal de Internet puede llegar a todas partes del mundo, incluso en Europa, incluso en la España, donde impera la férrea y absurda censura de Pedro Sánchez. Entonces, si se ponen estas limitaciones, como seguramente se está poniendo en China o en lugares peores como en Corea del Norte o como en Irán, que Internet no puede llegar porque hay mucha censura en muchos temas. Entonces, supongo que si tienes un móvil pirata, un portátil pirata o un ordenador pirata, que tengas un programa en el cual puedas conectarte con los satélites de Starlink de Elon Musk, aunque estés en un país donde se imponga brutalmente la censura, como está ocurriendo aquí en España, pues tendrás acceso a libre información, que igual eres libre de creértelo o no creértelo. Pero bueno, la verdad, el prestigio, la excelencia, se lo gana cada uno. Cada periodista que informa, cada científico que habla de su materia, cada político, cada persona, pues, si expresa bien, si dice la verdad, si es honesta, tiene más credibilidad. Y de esto es lo que se trata. Por esto no hay que poner ningún tipo de trabas, ningún tipo de censuras a la libertad de expresión. Y esto que aquí en España lo reconoce el artículo 20, aunque no se respeta. Bueno, pues el anuncio de Mark Zuckerberg de que va a liberar Meta de la censura,
Bueno, no creo que sea totalmente, pero sí habrá menos censura que ha habido hasta un momento, pues es una buena noticia. Aparte de que la otra cara de la moneda es que Mark Zuckerberg también está mirando su negocio, porque su negocio, si se sigue como seguía hasta ahora, de aplicarse a la censura y a aplicarse a las políticas globalistas de Agenda 2030 y cultura, porque pues esto no le iba bien para el negocio y se iba a hacer que fuera reduciendo. Pensad que las redes sociales, Facebook, me parece que cuenta con más de 3.000 millones de usuarios. YouTube, más de 2.500 millones de usuarios. YouTube, que yo tengo esta cuenta desde la que ahora estáis viendo este vídeo, tiene más de 2.500 usuarios de YouTube, 2.500 canales, 2.500 millones de cuentas de YouTube que las hay. Instagram parece que tiene 1.500 millones de cuentas. TikTok parece que una cantidad similar. WhatsApp, lo de la mensajería, me parece que también tiene unos más de 1.500 millones de usuarios, aunque lo de WhatsApp es para enviar mensajes de particular a particular, pero también cuando formas grupos, no sé si también hay censura, porque yo esto, aunque tengo WhatsApp, en esto no me he metido, en esto no lo veo, en esto no lo sé. Y la red social de Elon Musk, X, la antigua Twitter, tiene más de 600 millones de usuarios, pero claro, X es el que tiene los usuarios más cultos, más destacados, más de más excelencia. Y por esto, pues, X de la antigua Twitter ha sido muy codiciado, porque las corrientes de opinión, lo de enriquecerte culturalmente o en información, lo que más cuento o más ha contado hasta el momento ha sido X, el antiguo Twitter, que gracias a que la compró Elon Musk, ya no hay censura. Y ahora la manera de llevar Twitter la quiero copiar Facebook, con ello Instagram. ¿Y qué nos queda lo que ha habido hasta ahora de este tipo de censura que hasta ahora tenía el propio Facebook? Pues nos queda en Google y YouTube, que en YouTube también hay mucha censura. También pues no puedes grabar como quieras. O sea que en YouTube tampoco se respeta la libertad de expresión. Pero YouTube es propiedad de Google y es lo que nos queda. Ojalá pues que YouTube también vaya cambiando y llegue esta libertad de expresión y no tenga que haber censuras. Y cada uno pueda publicar sus vídeos hablando de lo que quiera, mostrándonos de lo que quiera, sin ningún tipo de censuras. Ahora bien, si quieren poner unos usuarios de contenidos que expresen sus opiniones de que si es verdad, si es mentira, lo que quieran replicar, lo que digan, pues bueno, parece buena idea, pero que no se censure ningún tipo de contenido. Esto es lo que espero. Y bueno, pues esto es una buena noticia, porque hasta ahora, con tanta censura como la que está ocurriendo en Europa y está ocurriendo aquí en España, era algo muy preocupante. Los que estáis mirando, por ejemplo, televisión española, os habéis dado cuenta de que es un asco ver televisión española, porque televisión española os están mintiendo, os están tomando pelo, tapan información, la falsean, y lo hacen expresamente, porque los dirige, digamos, como una especie de comité de propaganda del gobierno, el cual pues filtra las noticias, filtra los contenidos, esto se puede decir, esto no se puede decir, esto favorece al gobierno, esto no lo favorece, o sea que te dan una información interesada, parcial, que no es neutral. Y esto pues es lo que ocurre con televisión española. Entonces pues si vamos a las redes sociales, como suele ir ahora la gente, por ejemplo a YouTube, que puedan ver vídeos en donde no llegue la censura. Y por lo menos de momento no llega. En Twitter es posible, como lo ha anunciado Mark Zuckerberg, que ahora no llegue a Facebook ni a Instagram. Y esto es una buena noticia. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, pero repito, es una buena noticia porque el mundo, cuanto más libertad y sobre todo, si hay libertad de expresión, es mejor para todos. Porque así avanza más la civilización, avanza más los conocimientos, nos vamos enriqueciendo con opiniones y nos llega más información de cualquier tipo.
que siempre es bueno que nos llegue información, siempre es bueno saber cosas. Bueno amigos, y todo esto ha sido gracias a la victoria de Donald Trump, porque todos los demás, el equipo de Joe Biden, os estaban engañando. Gracias también a que Elon Musk se ha involucrado en esta especie de cruzada en favor de las libertades que ha ido encabezando Donald Trump. Y aquí en España, como seguimos como estamos, pues me parece que vamos a estar un poco retrasados. Y Estados Unidos, Donald Trump irá primero por su país y poco le importa a Europa, aunque creo que a algunos les tiene que preocupar a Europa porque son sus orígenes. La denuncia de Elon Musk contra las violaciones ocurridas en el Reino Unido, que se taparon, es porque Elon Musk es de origen inglés. Su patria de origen es Inglaterra. Y nadie quiere pues que en su patria ocurran cosas tan aberrantes como las que han ocurrido. Y esto es algo pues que se tiene que corregir. Bueno amigos, pues me alegro que ahora haya una esperanza de una mayor libertad de expresión, que espero que también llegue aquí a España lo antes posible. Bueno amigos, hasta el próximo vídeo, que tengáis muy buen día. Adiós.